Hola, hola, muy buenos días tengan todos ustedes, compañeros, padrinos, familia, familia no alcohólica, ¿no? Gente de interés. Pues les doy la bienvenida a este grupo de juntas de estudio en el cual estamos trabajando la guía, el análisis, ¿no? Práctico del libro grande, del libro azul, tan importante que es esta guía para que el usuario o el adicto pueda entender de raíz la enfermedad. Bueno, yo les doy la bienvenida, sean bienvenidos todos ustedes, los que nos acompañan o los que posteriormente van a poder ver la grabación dentro del grupo de juntas de estudio de New Way. Bueno, compañeros, la vez pasada, en la sesión pasada, la tercera sesión que tuvimos, logramos ver lo que fue el tercer capítulo o el capítulo 3 de la guía, en el cual trabajamos con entendiendo el problema como tal, ¿no? Y vimos tres cosas importantes. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la solución a ese problema? ¿Y qué necesitamos para lograr la solución a ese problema? Es decir, la práctica del programa. Ok, y el día de hoy entonces vamos a ver lo que es el capítulo 4 y nos habla de las dos caras de la enfermedad del alcoholismo. En este capítulo vamos a ver una parte muy importante, que es la estructura o es la base, el eje toral precisamente de una recuperación, hablando de el libro azul, que es precisamente la opinión del doctor Silver. Aquí es donde vamos a ver, en este capítulo es donde vamos a ver la opinión del doctor Silver. Dentro de las atribuciones que él hizo, precisamente, la menciona en el capítulo, en la opinión del médico, y precisamente en este capítulo cuarto vamos a hablar más a detalle sobre la aportación tan importante que tuvo el doctor Silver en la creación del programa de AA, por lo menos del libro azul. Bueno, las dos caras de la enfermedad del alcoholismo. La opinión del médico, páginas 13 y 14, es la base como tal del libro de Alcohólicos Anónimos y de toda la comunidad de AA. Para los no alcohólicos y no adictos, esta sección podría parecer simplemente una útil nota introductoria. Sin embargo, sin ella, el libro entero carece de sentido. En este capítulo de nuestro libro azul, queremos examinar minuciosa y cuidadosamente lo que escribió el doctor Silver. Esperemos que lleguemos a entender lo importante que serán sus palabras y conclusiones para nuestra recuperación. El doctor Silver fue el primer médico que llegó a comprender completamente y a explicar con palabras en qué consiste el problema del alcoholismo. Fue el primero en ver el problema completa, clara y correctamente. Esta fue su principal contribución tanto a la medicina como a AA. Malentendido sobre el alcoholismo. Suena raro, pero el hecho es que hace aproximadamente 60 años realmente nadie entendía el alcoholismo. En aquel entonces, los automóviles, radios, teléfonos eran comunes. Por la gente aún se encontraba en penumbras con respecto al alcoholismo. A pesar de que el alcohol y los alcohólicos existían desde hace miles de años, nadie sabía cuál era el verdadero problema
de los alcohólicos. Desde que las personas comenzaron a beber alcohol, algunas de ellas tuvieron problemas con él. La mayoría de la gente, tanto los que bebían como los que hacían, sin que esto les ocasione problemas, se encontraban perpleja con respecto a los alcohólicos. Era fácil ver que los alcohólicos tenían un problema, pero no era tan fácil saber cuál era ese problema. Así que los alcohólicos hicieron su mejor esfuerzo para tratar de descifrar lo que les ocurría a los alcohólicos. Inventaron todo tipo de conjeturas y teorías, pero la mayoría de ellas estaban muy lejos de la verdad. A lo largo de la historia, siempre ha sucedido lo siguiente. Los no alcohólicos han estado tratando de descifrar a los alcohólicos. Han tratado de descifrar lo que les ocurría a los alcohólicos. Inventaron todo tipo de conjeturas y teorías, para la mayoría de ellas estaban muy lejos de la verdad. Lo que los no alcohólicos observaban, los no alcohólicos cuando observaban a un alcohólico decían: ¿qué le sucede a esta persona? Debe ser débil o pecaminoso, o bien debe estar loco. Esa era la opinión, ¿no?, de las personas que no eran alcohólicas cuando veían a un alcohólico beber. ¿Qué le ocurre a esta persona, no? ¿Es una persona débil? ¿Es una persona pecaminosa? ¿O está loco? A los no alcohólicos hasta se les dificultaba entender lo que los alcohólicos sentían y, por supuesto, cuál era su problema. Por su parte, a los alcohólicos les importaba poco cuál era el problema o lo que pensaban los no alcohólicos. Simple y sencillamente, los alcohólicos seguían bebiendo. Esto sucedió durante siglos. Si lees la Biblia, encontrarás que Salomón empleó algún tiempo para describir a los alcohólicos. Precisamente en Proverbios 23, 29, 35, ahí en esta parte de la Biblia se refirió a ellos, Salomón, como aquellos que se quedan en el vino, y los describió como personas que borbotean y pronuncian cosas perversas, que tienen los ojos rojos y heridas sin causa, que acaban durmiendo donde sea, desde el fondo del océano hasta la punta de un mástil, y que al despertar sintiéndose miserables, después de una borrachera, lo buscarán de nuevo. Claramente, esto describe tanto a los alcohólicos de nuestros tiempos como a los alcohólicos del tiempo de Salomón. Así que Salomón observó y describió la enfermedad del alcoholismo, aunque no entendía nada del problema. Entonces, sí, realmente el problema del alcoholismo, pues ya desde hace muchísimo tiempo, desde que el hombre empezó a consumir vino, empezaron los problemas. No así para todos, porque precisamente una de las aportaciones del doctor Silver es esa, que nosotros tenemos una reacción anormal hacia la sustancia. Por eso es que no todos los que consumen alcohol se vuelven alcohólicos. No todos los que consumen drogas se vuelven adictos, ¿no? Tenemos que entender esta parte, porque lo vemos, ¿no? Es decir, nosotros podemos tener familiares, amigos, ¿no?, que consumen alcohol como nosotros y pueden ser productivos, pueden ir a la escuela, pueden trabajar, pueden tener una vida, entre comillas, productiva, ¿no? Y consumen. Pero nosotros, los que tenemos o padecemos esta enfermedad del alcoholismo o la drogadicción, somos personas que tenemos una reacción anormal a la sustancia, es decir, una alergia. Lo vamos a ver más adelante, que esa es la principal aportación, esa es la base de la recuperación, que nosotros podamos entender esa alergia que nosotros tenemos hacia la sustancia. ¿Por qué nosotros somos diferentes mentalmente a las demás personas que sí consumen y no tienen problemas? ¿Ok? Bueno, entonces ya desde hace muchos años, como lo estamos viendo aquí en la Biblia, Salomón lo explica, ¿no? Aquellas personas que
que tienen problemas con el alcohol. En 1784, el doctor Benjamin Rush fue uno de los primeros médicos que dijo sobre el alcoholismo: creo que esto es un proceso de enfermedad. Esta es una cita exacta. Asimismo dijo: pienso que la respuesta consiste en la abstinencia total. No dijo una respuesta, dio la respuesta. Es posible que hayas oído hablar del doctor Rush anteriormente. Fue uno de los individuos que firmaron la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Desafortunadamente, la gente no prestó atención a los puntos de vista del doctor Rush que tenía sobre el alcoholismo. En aquel entonces aún se consideraba como un problema moral o como un pecado. O sea, desde 1784, Benjamin Rush opinaba sobre el problema del alcohólico, ¿no? Posteriormente, el descubrimiento del doctor Silver, pasaron 50 años antes de que alguien realmente entendiera el problema. Y ese alguien fue el doctor Silver. Él empezó a trabajar con los alcohólicos en 1930, es decir, 5 años antes, ¿no?, de que se creara el libro. Trabajó de cerca con ellos, buscó claves y patrones en sus formas de vida y comportamiento. Estudió cuidadosamente a sus pacientes, buscando cualquier característica que pudiese tener en común. Encontró algo extremadamente interesante dentro de ese comportamiento del alcohólico, ¿no?, durante tanto tiempo. Descubrió que los alcohólicos tenían una vigorosa fuerza interna de autodestrucción. Entonces imagínense, desde ese tiempo, ya el doctor Silver, a través del comportamiento con los alcohólicos, pudo identificar que el usuario tiene una fuerza interna de autodestrucción. Sí, esa es la verdad, porque ¿de qué otra manera se explican que tú como usuario consumes y empiezas a tener problemas, pierdes el trabajo, problemas en familia, te quedas solo, y lejos de entender las cosas, de solucionar las cosas, de remediarlas, ¿qué hacemos? Pues seguimos buscando la sustancia, seguimos alcoholizándonos. Entonces, a esta conducta, el doctor Silver la llamó como esa fuerza interna de autodestrucción. Su descubrimiento tuvo lugar cuando logró dividir esa fuerza en dos. Uno, que es el deseo imperioso físico, y una obsesión mental. Y escribió: creo que parte de esto se encuentra en sus cuerpos y otra parte se encuentra en sus mentes. Entonces, para ese entonces, para 1930, ya el doctor Silver había descubierto que el usuario o el adicto tenía esa fuerza de autodestrucción y él la dividió en dos. Una se encuentra en el cuerpo y la otra se encuentra en sus mentes, ¿no?, en su forma de pensar. Si leemos las líneas de la 9 a la 20 de la página 14 del libro grande, aprendemos que el doctor Silver confirmó que tanto el cuerpo como la mente de un alcohólico son anormales. Por eso te dice, en la literatura, te dice: nosotros, ¿quién reconoce que somos física y mentalmente diferentes a los demás? Y eso se refiere precisamente a la literatura, a través de la opinión del doctor Silver. O sea, el doctor Silver en 1930 dijo: el alcohólico y el drogadicto que tienen esa dependencia, esa enfermedad, ese problema, son diferentes tanto mentalmente como físicamente. Esa diferencia nos hace a nosotros ser unos enfermos crónicos, enfermos que no podemos consumir una sola copa, que no podemos consumir una sola sustancia, una sola dosis, porque precisamente física y mentalmente tenemos una reacción anormal a la sustancia. Esa es la diferencia, solamente es con relación a la sustancia, porque muchos, yo los escucho, ¿no?, que dicen: es que yo, ¿cómo puedo ser? Yo, ¿por qué soy anormal? Yo, ¿por qué soy distinto física y mentalmente a las demás personas? No, o sea, se refiere a esta parte de la alergia, de esa reacción anormal solamente.
pues todos somos iguales, ¿no? Somos semejantes, somos similares, tenemos 2 brazos, 2 ojos, 2 orejas, una nariz, una boca, 2 piernas, o sea, esta parte es lo mismo, lo que a la diferencia que se especifica en este caso el doctor Silver es precisamente a la reacción que produce el alcohol o la sustancia en tu organismo y en tu mente. Esa es la única diferencia. Todo lo demás es igual. Es decir, esa impotencia que nosotros tenemos ante el alcohol y la droga tiene que ver solamente en ese aspecto, en el alcohol y en la droga. Tenemos el poder para hacer muchas cosas, ¿no? Para hacer cualquier otra cosa y ser capaces y ser perfectos en muchos de los sentidos o especialistas. Sin embargo, solamente con relación al alcohol y la droga es que nosotros no tenemos ese poder. Y con el alcohol y la droga tenemos esa diferencia tanto mental como física, esa alergia. Y ahorita más adelante vamos a ver de qué se trata esa alergia. Bueno, entonces, fueron de la mente son anormales. Esta fue la primera vez en la historia de la medicina donde se hizo referencia al hecho de que el cuerpo es afectado, al igual que la mente. Hasta ese momento lo que la gente había dicho, pensado y sobre todo el alcoholismo y los alcohólicos, se refería tan solo a la mente. A los alcohólicos se los había considerado como pecaminosos, corruptos, débiles, falsos de carácter y moral. Entonces, antes de esta información que descubrió el doctor Silver o esta participación, se creía que los alcohólicos pues, eran débiles, ¿no? Todavía, fíjense, hasta hace algunos años se consideró, a través de la Organización Mundial de la Salud, consideró la adicción como una enfermedad. Antes de eso, pues se creía que éramos débiles, que no teníamos fuerza de voluntad, que realmente nuestro problema radicaba en esa parte, ¿no? Así como de que, pues, que no le echas ganas, ¿no? Tú para que dejes de consumir y dejes de drogarte, tienes que echarle ganitas. Pues no se trata de eso. Eso pensaban antes. Y hoy en día, que ya se consideró que la enfermedad, que es una enfermedad la que padecemos, aún hoy se sigue creyendo que nuestro problema es un problema de falta de voluntad. Entonces, no es por ahí como lo estamos viendo, ¿ok? Bueno, entonces, prosigamos. Entonces, bueno, ya no es, nos consideraban como pecaminosos, corruptos, débiles y falsos de carácter moral. Pero como dice la página 14, el doctor Silver sintió que el alcoholismo era una especie de alergia, precisamente. Los alcohólicos son personas que tienen una reacción alérgica al alcohol. Los ciento y tantos alcohólicos que habían resuelto sus problemas con la bebida y que habían supervisado la escritura del libro grande, estuvieron de acuerdo en la explicación del doctor Silver. Tenían sentido y que le explicaba muchas cosas que de otra manera no podían explicarse. Nuevamente, los ciento y tantos alcohólicos que habían resuelto sus problemas con la bebida y que habían supervisado la escritura del libro grande, estuvieron de acuerdo en que la explicación del doctor Silver tenía sentido y que explicaba muchas cosas que de otra manera no podrían explicarse. ¿Ok? El alcoholismo visto como una alergia. Bueno, ahora vamos precisamente a explicar cuál es esa alergia. ¿A qué se refiere el doctor Silver o a qué se refiere el doctor Silver precisamente con qué es una alergia? ¿Ok? La palabra que el doctor Silver utilizó, alergia, probablemente les ocasiona más problemas a algunas personas que cualquier otra comida. Perdón. La palabra que el doctor Silver utilizó, alergia, probablemente les ocasiona más problemas a algunas personas que cualquier otra palabra contenida en el libro grande, por lo que queremos examinarla cuidadosamente. Es importante que entendamos exactamente lo que el doctor Silver quiso decir al referirse a una alergia. Antes de que ambos llegásemos a AA o hubiésemos leído el libro grande, que creíamos
que creíamos saber el significado de la palabra alergia, ¿no? Es decir, el autor o los autores como tal creían cuál era el significado de la palabra alergia, ¿ok? Sin embargo, vamos a explicar por qué. Dice, sabíamos que si eres alérgico a algo y comer, beber o respiras ese algo, tendrás una reacción física. Si eres alérgico a las fresas y comes un pastel de fresas, pues te dará sarpullido. Si eres alérgico a la ambrosía y respiras polen de ambrosía, te arderán los ojos y comenzarás a estornudar. Cuando llegamos por primera vez a AA, se nos dijo, compañeros, son alérgicos al alcohol y nunca más podrán beber con seguridad. Lo primero que pensamos fue, ¿cómo podemos ser alérgicos al alcohol? Hemos estado bebiendo 1 litro diariamente y no nos ha dado sarpullido y no estornudamos al beberlo. ¿Cómo puedes beber tantas cantidades de alcohol ¿Cómo puedes beber tantas cantidades de algo a lo que eres alérgico? Pensamos que si eres alérgico a algo, es como quería decir que tendrías que... A ver otra vez. Pensamos que si eres alérgico a algo, eso quería decir que tendrías una reacción física visible, como el estornudo o brotes en la piel. Pero si buscas en el diccionario, encontrarás que una de las definiciones de alergia es una reacción anormal a la comida, bebida u otra sustancia. No necesariamente estornudos, comezón o vómitos, sino cualquier reacción anormal. Entonces, este concepto de alergia dentro de nuestra enfermedad, el doctor Silver se refiere a esta reacción anormal, no necesariamente a que tú bebas o te drogues y tengas estornudos, comezón o vómito. No, se refiere a esa reacción anormal que va a producir precisamente la sustancia dentro de tu organismo o el alcohol dentro de tu organismo. Es decir, una persona que no tiene la adicción crónica como nosotros puede beber 1 copa de alcohol, 2 copas de alcohol, 3 copas de alcohol y probablemente la reacción que él tenga hacia el alcohol puede ser agradable, ¿no? Pues se va a sentir en ambiente, se va a sentir le va a dar felicidad, placer, va a estar bailando, shalala. Esa es la reacción que él puede tener, ¿no? Se siente animoso, se siente feliz, contento, ¿no? Por el consumo de esas 3 copas. Eso es una reacción normal de una persona que no tiene la condición crónica como nosotros. Sin embargo, para nosotros, precisamente esa alergia o esa reacción anormal, ¿en qué consiste? Consiste en lo siguiente. Tú como enfermo crónico, consumes 1 copa y ¿qué es lo que sucede? Esa reacción que se va a desencadenar después de esa copa es una compulsión. Es decir, la reacción que produce la sustancia en tu organismo te va a generar una imperiosa necesidad de seguir consumiendo, sin importar absolutamente nada, sin importar que ya son las 3 de la mañana, o son las 6 de la mañana, o que tienes un compromiso, o que al día siguiente tienes que trabajar, o que el dinero que te estás utilizando para consumir es para la renta, o que tienes que manejar y sigues tomando. O sea, realmente esa necesidad imperiosa de seguir bebiendo, que se convierte en compulsión, es decir, tú y yo ya no decidimos dejar de consumir, ya no podemos dejar de consumir. Es esa la reacción anormal que tenemos nosotros los enfermos crónicos. Esa es la alergia, no necesariamente estornudos, comezón o vómito, ¿no? Eso es lo que produce la sustancia en tu organismo, ya no puedes parar. Por eso somos mental y físicamente distintos con relación a la sustancia, a lo que produce la sustancia en nuestro organismo. Esa es la diferencia de la cual habla Silver. Esa alergia la tenemos todos nosotros, todos los que somos enfermos crónicos en este sentido. ¿Ok? Lo curioso de tener una reacción anormal es que no puedes saber si algo es anormal o no hasta que sepas lo que es normal. Cuando comenzamos a asistir a AA,
y se nos dijo que éramos alérgicos al alcohol, tuvimos que admitir que no sabíamos lo que era normal. Sabíamos cómo nos sentíamos y cómo nos comportábamos al beber una copa, pero no sabíamos si eso era normal. No sabíamos si otras personas sentían y se comportaban como nosotros. Lo único que sabíamos sobre el alcohol era la forma en que lo bebíamos nosotros y la forma en que lo bebían las personas que bebían con nosotros. Verás, si las personas no bebían como nosotros lo hacíamos, no bebíamos con ellas. Entonces, lo que conoce el alcohólico o el adicto es cómo nosotros consumimos, cómo nosotros bebimos, cómo nosotros nos drogábamos, ¿no? Como tal. Pero no veíamos pues las reacciones que la demás gente tenía, lo que nos importaba a nosotros. Entonces no sabíamos qué era beber con normalidad. Veíamos como nosotros nos ocasionaba el efecto dentro de nuestro organismo, pero lo veíamos como algo normal. Entonces, eventualmente nos dimos cuenta que para descubrir lo que quería decir normal, tendríamos que hablar con personas que no se veían afectadas por el alcohol como nosotros. Los llamados bebedores sociales, los que pueden beber una copa, 2 copas y pueden parar y no pasa absolutamente nada, ¿no? Bebedores sociales o eventuales o habituales, ¿no? Esos que no tienen de alguna manera esta alergia. Les preguntamos a algunos de ellos. Llego de trabajo sintiéndome cansado, tenso y exhausto. Bebo 1 o 2 copas antes de cenar y al poco tiempo me siento cómodo y relajado. Después ceno y generalmente ya no bebo más esa noche, ¿no? Hay dentro de la literatura, dentro del 12 pasos, el primer paso te dice, ¿no? Hablando de que esta enfermedad es autodiagnosticable, como lo veíamos en sesiones anteriores. Uno va a diagnosticar su enfermedad, uno lo tiene que hacer. No hay alguien que te diga, es que tú eres enfermo, es que tú tienes esto. No. Tú lo puedes hacer y ya habíamos visto cuáles eran los síntomas de la enfermedad, como tal eran 3 síntomas, ¿no? La tolerancia, síndrome de abstinencia y la falta de autocontrol. Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia entre un enfermo crónico y un bebedor habitual? Como lo vemos aquí. Entonces, este bebedor habitual, pues sí, se siente, llega de trabajar cansado, exhausto, llega, se bebe 1 copa, 2 copas, cena y se duerme, ¿no? Y ahí terminó todo. Ese es un comportamiento de un alcohol, de un consumidor habitual, ¿no? No así como nosotros. Dice, al principio esto nos sorprendió porque no es nada parecido a lo que nosotros sentíamos al beber alcohol. Es decir, ya aquí se está dando cuenta cómo es que los demás beben, cómo es que es beber de forma normal, ¿ok? A través de esta persona que es un bebedor social. Ahí es donde se dan cuenta que cómo es beber de forma normal. Si tomas 1 copa, 2 copas, descansas, duermes y no pasa absolutamente nada. Entonces, se percatan de que esa forma es la forma normal de beber. Cuando cualquiera de los dos bebía 1 copa, comenzábamos a responder de inmediato. Cuando el alcohol pasaba por nuestros labios, estos empezaban a estremecerse. Cuando el alcohol llegaba a nuestras lenguas, sentíamos que se expandía y se hinchaban. De ahí llegábamos a nuestros cachetes, que se alteraban un poco. Podíamos sentir cómo pasaba por nuestras cavidades nasales hasta llegar a nuestras frentes. Y obteníamos una sensación indescriptiblemente maravillosa. Y eso que ni siquiera habíamos dado el trago. Esto aún se encontraba dentro de nuestras bocas, ¿no? O sea, la reacción que estamos hablando de la reacción del alcohólico crónico, o sea, del que tiene la enfermedad, desde que empezaba a sentir el alcohol en la boca,
¿no? En los cachetes, en los labios. Para el alcohólico pues ya es maravilloso, ya es una sensación sumamente placentera. Desde ahí, entonces, desde ahí empieza precisamente esta reacción, esta alergia, esta reacción anormal a la sustancia, y así lo describe como tal. Y todavía, o sea, ya él ya sentía un placer exorbitante, el alcohólico, cuando empieza a tener el alcohol en su boca, empieza a palparlo, a saborearlo, y aún no le ha dado el trago. Dice, al dar ese trago, ocurrían cosas sensacionales. Nuestros pechos parecían crecer, ensancharse. Luego, el alcohol llegaba a nuestros estómagos, donde explotaba como si fuese una bomba. Inmediatamente sentíamos cómo corría por nuestros brazos. Al llegar a las manos, nuestros dedos comenzaban a sentirse picazón y a vibrar. El alcohol corría velozmente por nuestras piernas y teníamos la sensación de estar acrecentándonos. De ahí llegaba a nuestros pies y nos daba una sensación intensa y excitante de levántate a algún lado y haz algo, ¿no? Esto es muy diferente a la cálida y relajante sensación que obtiene la mayoría de la gente al beber alcohol. Si se dan cuenta, aquí hay una explicación precisamente sobre el alcohólico crónico o el enfermo, en el que explica precisamente esa reacción que le produce el alcohol, desde que va pasando por su boca, cuando ya le da el trago, ya empieza a recorrer todo su organismo, sus piernas, o sea, ahí explica precisamente esa reacción. Y tú lo puedes entender. O sea, tú que eres enfermo crónico, como yo, puedes entender esa reacción. Esa reacción precisamente del que te está hablando este usuario como nosotros, ¿no? Hay una gran diferencia. Y tú la vives, ¿no? O sea, los demás tienen una cálida y relajante sensación que obtiene la mayoría de la gente al beber alcohol. Pero tú y yo vivimos toda esta parte, ¿no? Toda esta parte, estos dos párrafos de la explicación del efecto que produce el alcohol o la sustancia en tu organismo, eso es lo que vivimos nosotros. Esa es la reacción anormal que tú y yo tenemos, ¿no? Esa es la diferencia que habla el doctor Silver. Beber socialmente y el mito de la fuerza de voluntad. Cuando hablamos con algunos de los bebedores sociales, normales promedio, también les preguntamos cómo se sentía después de haber bebido varias copas. Nos respondieron que sentían una ligera sensación de mareo, pérdida de control y náuseas. No nos gustaba esa sensación nauseabunda, nos dijeron, por eso solo bebemos 1 o 2 copas y eso es todo lo que queremos beber, ¿no? Es decir, ellos que de alguna manera tienen un cierto control, que no tienen un problema crónico, dicen, tenemos una sensación ligera de mareo, pérdida de control y náuseas. Esa es la reacción que mucha gente vive al consumir alcohol, ¿no? Se sienten mal. Y entonces es desagradable esa sensación nauseabunda, ¿no? Y entonces dicen, por eso solo bebemos 1 o 2 copas. Y eso es todo lo que queremos beber, porque esa reacción tiene una reacción así, pues de mareo, de ganas de vomitar y eso. Y entonces dejan de beber precisamente porque se sienten mal, ¿no? Después de haber hablado con bastantes personas que nos dijeron lo mismo, nos dimos cuenta de que esa es la reacción anormal ante el alcohol. Es una reacción normal ante el alcohol. Es una droga sedante y supuestamente debe hacer sentir ligeramente mareado y un poco fuera de control. Entonces, ¿cuál es la reacción normal del alcohol en el organismo de una persona o un bebedor social? Es esa. Es un mareo, es una parte sedante, ¿no? En la que de alguna manera te sientes pues mal, ¿no? Así como que bajoneado, como que te da, pues es un hablando de los efectos, el alcohol pues es un depresor del sistema nervioso central, es decir, te da para abajo, ¿no? Entonces, esa es la reacción normal
sedante, te sientes ligeramente mareado y un poco fuera de control. Eso es la reacción normal del alcohol en una persona que no tiene una alergia, ¿no? Entendámoslo así, todas las personas que tienen que beben socialmente o eventualmente no tienen un problema crónico, la reacción normal es esa. Se sienten mareados, se sienten sedados y se sienten un poco fuera de control. Esa es la reacción anormal, perdón, la reacción normal del alcohol en el organismo, ¿ok? Debido a que el alcohol es un destructor de los tejidos humanos, el cuerpo debe reaccionar con náusea si se bebe demasiado. Cuando ingieres mucho alcohol, el cuerpo lo vomita para deshacerse de él, ¿no? Esa es la reacción cuando te excedes, ¿no? Cuando te empedas, te emborrachas, ¿qué es lo que hace? El organismo reacciona sacando el alcohol, ¿no? Vomitando el alcohol para deshacerse de él. Esto nos respondió una gran pregunta. Siempre habíamos pensado que los bebedores sociales usaban fuerza de voluntad para parar. Lo creíamos, ¿no? Creíamos que los bebedores sociales eran fuertes de voluntad para decir, ¿sabes qué? Ya no quiero seguir bebiendo, ¿no? Utilizaban la voluntad para dejar de beber. Después de haber bebido una o dos copas, de hecho, esa es una de las cosas que a menudo se nos decía. Todo lo que debes de hacer es usar tu fuerza de voluntad, así como lo hago yo, pero ellos no tienen que usar fuerza de voluntad, ya que todo lo que quieren o necesitan son una o tres copas, nada más. Obtienen la cantidad que desean beber cada vez que beben, así que les es más fácil parar. Sí, porque aquellas personas que tienen una reacción normal sobre la sustancia, es decir, beben una copa, beben dos copas, se sienten mareados, se sienten felices, se sienten con un poco de falta de control y ya el alcohol les dio ese efecto que requieren. Entonces ya sus 3 copas fueron suficientes para el efecto que ellos normalmente reciben a través del alcohol. Entonces, una persona con esas condiciones, ¿qué te dice a ti como alcohólico y drogadicto? ¿Sabes qué? Pues échale ganas. Tienes que tener fuerza de voluntad como yo no necesito más copas, ¿no? Porque el efecto lo obtiene de esas 3 copas, ¿no? No necesita más, por eso es más fácil en ese sentido. Entonces, por eso se cree que nuestro problema es de fuerza de voluntad, ¿no? Por eso se cree que lo que tienes que hacer es echarle muchas ganas. Pero desafortunadamente, pues no se trata de echarle ganas, como estamos viendo, no se trata de fuerza de voluntad, se trata de que tenemos una reacción anormal a la sustancia. Entonces, yo creo que va quedando claro, ¿no? O sea, ya vamos entendiendo cuál es una reacción normal del alcohol en el organismo del ser humano, en una persona habitualmente consumidora. Pero también ya vimos cuál es la reacción anormal en un adicto como nosotros. No es lo mismo, ya vimos que no es lo mismo. Es una sensación totalmente placentera, exorbitante, demasiado intensa. Es algo que involucra todo nuestro organismo, que involucra todos nuestros pensamientos, que involucra todo en ese momento y que nos atrapa de tal manera que todo a nuestro alrededor se vuelve menos importante que el dejar de beber y de drogarnos. Esa es la alergia, esa es la reacción anormal que nosotros tenemos y que hay gente que no la tiene. Por eso ellos pueden decidir a través de dejar de consumir o no. Nosotros no podemos. Nosotros somos física y mentalmente diferentes a través simplemente de esa reacción anormal que produce la sustancia en nuestro organismo. Durante años observamos a estos bebedores sociales, haciéndonos preguntas sobre ellos. Bebían un par de copas y cuando alguien les ofrecía la tercera decían, ay no, ya me pegó esta. O no, ya me dio sueño. O no, porque voy a sentirme mal. Nunca habíamos logrado entender cómo podían decir esas cosas, ya que el alcohol no nos hacía sentir así. ¿Ok? Entonces,
Una persona habitualmente consumidora o una persona que consume socialmente, que tiene una reacción normal, pues la reacción, como ya lo vimos, es somnolencia, es como sedante, es como la pérdida de control un poco, ¿no? Entonces, cuando la persona que consume habitualmente empieza a sentir estos efectos normales sobre el consumo, dice, no, pues ya no quiero sentirme mal, ¿no? Y entonces, ¿qué? Pues decide dejar de consumir y lo hace, lo logra sin consumir. ¿Por qué? Porque esa reacción no lo invita a destruirse, porque esa reacción del alcohol no le produce esos efectos normales, no, o sea, no te produce malestar. En una persona habitualmente consumidora le produce malestar, mareo, le produce que se sienta sedado, le produce falta de control. Y entonces, ¿qué dice la persona que habitualmente consume? Dice, no, pues yo no me quiero sentir así, y ya no bebe. Pero la reacción que nosotros tenemos no es la misma. No, al contrario, es maravilloso. No te hace falta absolutamente nada más que seguir bebiendo. Aunque tu vida esté de por medio en ese momento, tú sigues bebiendo. Esa es la reacción que tú tienes. Entonces, al beber alcohol nunca nos habíamos sentido ligeramente mareados, fuera de control o nauseabundos. Nos sentíamos en control. ¿Ya ven? Entonces, precisamente esa reacción, para unos es una reacción, pues, poco desagradable, entre comillas, ¿no? Para las personas que consumen habitualmente, porque eso les hace parar, ya no quiero beber porque me voy a sentir mal. Sin embargo, en nosotros, la reacción es distinta. Nos sentíamos en control, o sea, al contrario, en las personas normales o habitualmente consumidoras, ¿cuál es la reacción? Pues te sientes con pérdida de control, no te quieres sentir así, dices, ya no bebo. Pero la reacción en nosotros es al contrario, nos sentíamos en control de todo, sobre todo de la situación. Entonces, ¿qué hacen? En vez de reaccionar con náusea, nuestros cuerpos decían, bebe más alcohol. Nuestros cuerpos producían un deseo físico agudo tan fuerte que nos era posible imaginar cómo seríamos capaces de parar de beber. Planeábamos cómo seríamos capaces de parar de beber, planeábamos beber tan solo 2 copas, pero cuando cualquiera de los dos había ingerido esas 2 copas en su sistema, se desarrollaba un deseo imperioso físico. El cuerpo se adueña y la mente ya no estaba en control. Bebíamos la 3ª copa, la 4ª copa, seguíamos bebiendo más y pronto comenzaban los problemas. Entonces, parte de esa reacción anormal precisamente es esa necesidad imperiosa físicamente de seguir consumiendo. No así en la persona normal. En la persona normal que dice, no, pues empiezas a sentirte mareado, empiezas a sentirte nauseabundo, ganas de vomitar, ¿no? Porque ya te excediste el alcohol y entonces la reacción es desagradable en el consumidor habitual. Y en nosotros no. En nosotros, lejos de que el cuerpo rechace, ¿no? O que te sientas mareado, al contrario, dices, dame más. Sigue bebiendo. Entonces, esa reacción nos absorbe completamente, física y mentalmente. Te dice, ¿sabes qué? Tú sigue bebiendo, no pasa nada. Esto es vida, esto es placer y lo seguimos haciendo. Aunque precisamente ya empiecen los problemas, porque posiblemente ya estés en un grado en el que ya te acabaste una botella, ¿no? Y sigues sin sentir náuseas y sigues sin rechazarlo tu organismo. ¿Por qué? Porque tu cuerpo, en lugar de decir ya sácalo porque ya no lo aguanta, no. Tú sigue bebiendo y sigue le metiendo. Entonces ya hay problemas, empiezas a generar problemas porque ya te acabaste una botella, porque ya amaneció, porque no fuiste a trabajar y porque ya no puedes parar. Entonces vamos entendiendo, esa es la reacción anormal. En pocas palabras, esa es la reacción que nosotros tenemos y lo vivimos. Es maravilloso consumir para nosotros, nos produce mucho placer, mucho placer. Deja de importarnos todo lo que está a nuestro alrededor, todos los factores externos dejan de importarnos, dejamos de comer, dejamos de dormir, dejamos de bañarnos, dejamos de tener sexo, dejamos de todo lo dejamos porque
La reacción que nos produce el alcohol y la droga en nosotros es la imperiosa necesidad de seguir consumiendo, ¿no? Porque ya tu mente, tu organismo se apoderó a través de esa sustancia, de esa reacción. La única diferencia entre normal y anormal radica en que normal es lo que la mayoría de la gente hace. Sucede que aproximadamente 1 de cada 10 personas reaccionan como nosotros al beber. Solamente 1 de 10 personas tienen esta reacción como nosotros al beber. Esas personas tienen una reacción alérgica al alcohol, al igual que nosotros. Si tu reacción al alcohol es parecida a la nuestra, tú también tienes como tal la alergia. ¿Ok? Entonces es importante que nosotros consideremos aquí, permítame, que nosotros consideremos aquí esta parte de la alergia. Por eso es que es autodiagnosticable esta enfermedad, ¿no? Es bien práctica. Si tú tienes esta reacción, si tú ya no puedes parar de beber cuando quieres hacerlo, ya no lo decides como tal, ¿no? Cuando ya sientes tanto placer al consumir que deja de importarte todo, absolutamente todo, pues posiblemente tengas una alergia, ¿no? Bueno, después de hablar con las personas descubrimos que nuestra reacción al alcohol era anormal y empezamos a comprender que por ninguno de los dos podía beber sin emborracharse. Entonces, ¿a qué se dieron la tarea? Se dieron la tarea de que el alcohólico pues no entendía que era beber normalmente. ¿Mm? Entonces, ¿qué vimos en esta parte? Es que la forma o el efecto o la reacción normal en una persona que consume habitualmente es mareo, sentirse nauseabundo, sedado y un poco de pérdida de control. Esa es la sensación o el efecto normal en una persona que habitualmente consume, que no tiene esa alergia. Entonces nos damos cuenta que nosotros no somos normales. O sea, tú te puedes dar cuenta. O sea, ¿tú sientes eso? Te sientes nauseabundo, te sientes con poco control, te sientes sedado con el alcohol. Yo creo que no, porque precisamente esa reacción en nosotros lo que te invita es a seguir bebiendo. ¿Cuántos de nosotros, en el caso de que así sea, que tu problema sea el alcohol, pues puedes tomarte 1 copa, 2 copas y paras de beber? Pues no se puede, igual la sustancia. Te fumas una dosis o te inhalas una dosis y dices ya no, ya me inhalé, ya fumé, voy a bañarme, voy a descansar para mañana irme a trabajar. No, no, esa reacción no la tenemos nosotros. Esa reacción es una reacción normal porque la mayoría de la gente la tiene. Pero dice, 1 de cada 10 consumidores tiene una alergia, ¿no? Y dentro de eso estoy yo. Entonces, bueno, porque ninguno de los dos cuando empezamos a beber, tenemos que emborracharnos. Asimismo, comenzamos a ver que les debía parecer nuestra forma de beber a las personas normales. Tuvimos que aceptar que en lo que al alcohol se refiere, somos distintos a la mayoría de las personas. Y esto se hace hincapié aquí. En lo que respecta al alcohol, ¿ok? Porque muchos dicen, es que no, ¿cómo puedo ser yo distinto física y mentalmente? Pues sí eres física y mentalmente distinto a los demás, pero hablando con relación al alcohol, nada más, ¿no? Porque no se creen que son somos iguales, ¿no? Físicamente, pues todos tenemos las mismas características fisiológicas, sin embargo, creen que de eso depende la diferencia, ¿no? Esa diferencia depende de esta parte física, ¿no? Depende de la reacción que produce en tu organismo y de los pensamientos que llegas a tener, nada más. Y es concerniente al alcohol y a las drogas, ¿no? Bueno, cuando las personas normales sienten el efecto que produce el alcohol, están listas y son capaces de parar de beber. Cuando los alcohólicos sienten el efecto del alcohol, quieren seguir bebiendo. Muy sencillo, ¿no?
En una persona que consume habitualmente, el efecto del alcohol es que se sientan bien hasta donde tomaron, porque si siguen consumiendo se van a sentir mal. Ese es el efecto normal en cualquier persona. Así es. Y yo lo viví, yo soy adicto, yo no tuve problemas con el alcohol, ¿no? Yo tenía precisamente esta reacción normal del alcohol, ¿no? Es decir, yo bebía una copa, me relajaba, entraba en ambiente, me tomaba otra copa, me sentía eufórico, y la tercera copa ya me empezaba a sentir mareado, como que ya no estaba bien, como que ya no controlaba bien, y entonces, ¿qué decía? Ya no. Entonces, yo, a través de esa reacción normal, dejaba de beber, y nunca tuve problemas en ese sentido, porque el efecto normal que me producía el alcohol me evitaba que yo siguiera consumiendo. No me gustaba, no me gustaba. Sin embargo, hablando del consumo, eso es, yo tengo precisamente esa alergia a la sustancia, porque sí, yo empezaba a consumir, ¿no? Y no me sentía así mal, al contrario, o sea, yo desde la primera dosis era para arriba y era sentirme bien y todo maravilloso y pum, 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 y ya no podía dejar de consumir. Esa alergia yo la tengo a la sustancia, no así al alcohol, ¿no? Yo tengo una reacción normal al alcohol. Sin embargo, pues, como lo decía Rush, ¿no? Que tienes que estar limpio completamente. Entonces, independientemente yo tenga o no tenga la alergia al alcohol, sin embargo, yo tengo que estar limpio en todos los aspectos. Entonces, sí, uno de cada 10 personas tenemos esa reacción anormal a la sustancia o al alcohol. Entonces, la reacción anormal te produce efectos que evitan que tú sigas consumiendo. Tú decías, no, pues no, me siento mal, ya no consumo. Así lo hacía yo, ya no consumo alcohol. Ya hasta aquí 3 copas y ya, porque no quiero sentirme mal. Sin en cambio, la reacción anormal, esa alergia, pues esa alergia en lugar de decirte, te vas a sentir mal, al contrario, te vas a sentir mejor. Muy bien, sigue consumiendo. Entonces, eso es lo que realmente produce o desencadena esa compulsión en nosotros los usuarios. ¿Ok? Bueno, entonces, uh, uh, eventualmente, pues, ok. Quizás algunos sean capaces de, a puño cerrado, limitarse en ocasiones, pero inevitablemente llegará el momento en el que sean incapaces de parar. Eventualmente, a sus mentes les será imposible controlar el deseo imperioso físico. No, muy difícil, literalmente imposible. En las páginas 31 a la 33, en las líneas 31 a la 33 de la página 17, en la opinión del médico, el doctor Filbur, dice que ese deseo imperioso físico está más allá de cualquier control mental. Es decir, que la reacción que produce la sustancia al entrar a tu organismo como enfermo, ¿qué es lo que va a pasar? Va a ser tan intensa esa reacción física, vas a sentir tanto placer dentro de ti, que literalmente va a ser imposible que tú puedas con ese imperioso deseo físico, ¿no? Que siquiera pudieras pensar en tener control mental sobre eso. O sea, no existe un control mental, no existe un control mental
sobre esa reacción fisiológica que tú tienes como enfermo. No hay. No hay, porque pareciera que ese es como el sueño de todo alcohólico y drogadicto, ¿no? Lo dice la literatura. El sueño de todo alcohólico y drogadicto es volver a tener el control que algún día se tuvo en algún momento, ¿no? Es decir, que ese control mental te dé a ti la oportunidad de decidir dejar de consumir o parar, ¿no? Pero no hay control mental porque esa reacción física, fisiológica, te sigue pidiendo, o sea, no te pide que pares, te pide que sigas consumiendo. Es decir, entonces esa reacción física secuestra la parte mental, ese control mental. Por eso es que no puedes, aunque tú quieras. Por eso no se trata de fuerza de voluntad, se trata de una enfermedad que padecemos nosotros los usuarios. Por eso no es tan sencillo. Decir, pues que ahora ya me voy a fumar 3, o voy a meter 3, o voy a tomar 3, y voy a decidir. No lo puedes hacer, porque esa reacción es tan poderosa, hablando de tu organismo, que controla a tu mente para que tú sigas consumiendo. Es decir, te sigas destruyendo. Por eso dice el doctor Silburg que tenemos una imperiosa necesidad de autodestrucción. Y eso es lo que pasa realmente, ¿no? Te estás destruyendo prácticamente a través de esa alergia orgánica que tienes. Bueno, en alguna ocasión escuchamos a alguien decir que la diferencia entre bebedores sociales y alcohólicos consiste en que los bebedores sociales asisten a fiestas para socializar y quizás beban 1 o 2 copas. Los alcohólicos van a una fiesta para beber y quizás socialicen incidentalmente al estar ahí. Las personas normales no tienen un deseo imperioso por el alcohol. Nosotros, los adictos o los alcohólicos, sí tenemos ese deseo imperioso por la sustancia o por el alcohol. ¿Y cuál es este deseo imperioso físico ocasionado por el alcohol? Creemos que en ocasiones la gente no habla suficientemente sobre la parte física del alcoholismo en AA. Como alcohólicos, parte de nuestro problema radica en nuestra mente, pero otra parte se encuentra en nuestro cuerpo. La mayoría de los problemas de la salud son físicos, algunos son mentales o emocionales. Sin embargo, el alcoholismo es una enfermedad inusual porque afecta tanto al cuerpo como a la mente. La parte mental de la enfermedad consiste en una obsesión por el alcohol. La parte física es un deseo intenso por el alcohol. Los dos aspectos de la enfermedad son muy distintos. Como pronto veremos, por ambos trabajan muy cerca. Son dos aspectos que debemos de considerar: el aspecto mental y el aspecto físico, ¿no? Son distintos, pero los dos trabajan a la par, ¿ok? El deseo imperioso físico es una parte de nuestra alergia al alcohol. Es la reacción que surge al tener alcohol dentro de nuestro sistema. Nótese que el deseo físico comienza después de beber, no antes. El alcohol dentro de nuestro cuerpo nos hace desear más alcohol. Así funciona la alergia. Es decir, tienes que tener la reacción anormal dentro de tu organismo para que tú tengas esa alergia, para que tu cuerpo te pida más. ¿Ok? El libro grande, el deseo imperioso, siempre se refiere al cuerpo, al deseo físico que solamente ocurre después de haber bebido una copa. Así es como usaremos esta expresión en el libro también. En cuanto a los deseos de la mente, utilizaremos otras palabras. Ahora sabemos que como alcohólicos, parte de nuestro problema es puramente físico. Una vez que hayamos empezado a beber, finalmente seremos incapaces de parar. Es así de sencillo y es un hecho. No podemos parar. Si eres alcohólico y te dices a ti mismo que puedes beber una sola copa y parar, estás en un aprieto. La respuesta es la abstinencia. La única manera de evitar problemas es no beber la primera copa. El doctor Silburg dice esto de una manera sencilla. En las líneas 20 a la 21 de la página 18, en la opinión del médico, afirma claramente que el único alivio del alcoholismo es la abstinencia completa. La única manera que tú puedes tener un alivio es
La abstinencia completa. No existen compromisos, no hay un punto intermedio. En esta misma página, en las líneas 14 a la 13, el doctor Silver hace una clasificación de los distintos tipos de alcohólicos. Existe el tipo maníaco depresivo, el tipo inestable, el tipo amigable, en fin, muchos tipos diferentes. Algunos alcohólicos lloran en sus cervezas, otros se suben a las mesas y comienzan a cantar o a gritar. Algunos buscan peleas, otros coquetean con los demás, pero existe algo que cada uno de nosotros como alcohólicos, sea cual sea nuestra personalidad, tiene en común. En algún momento, una vez que hayamos comenzado a beber, buscaremos otra copa y otra más hasta emborracharnos, enfermos y en aprietos. Algunos de nosotros nacemos alcohólicos, otros beben hasta llegar a ser alcohólicos. Algunos pueden beber durante años con cierta seguridad, pero luego parece cruzar una línea y comienzan a beber en forma descontrolada. Pero realmente no importa cómo llegamos a ser alérgicos al alcohol, porque el resultado final es en sí mismo. Tampoco importa cuándo nos lleve a emborracharnos. Ambos sabemos que la experiencia que adquirimos durante los años en que bebíamos una copa a las 10:05, para mediodía ya estábamos metidos en alguna cárcel. Otros alcohólicos tienen un paso mucho más lento. Algunos beben 1 o 2 copas hoy, 3 o 4 mañana, 5 o 6 pasado mañana. Es posible que les lleve una semana a acabar en una cárcel. Otros alcohólicos tienen un paso mucho más lento. Algunos beben 1 o 2 copas hoy, 3 o 4 mañana, 5 o 6 pasado mañana. Es posible que les lleve una semana para acabar en la cárcel o para estar en algún tipo de aprieto. Pero no importa cuánto tiempo les lleva, ya que el disparador es la primera copa que bebieron. Si eres alcohólico, te verás en problemas mientras sigas intentando descubrir una manera de beber sin emborracharte. O una manera de parar después de 1 o 2 copas, acabarás borracho. Mientras sigas pensando que puedes beber, que algún día podrás beber como lo hace la mayoría de la gente, seguirás bebiendo, emborrachándote y metiéndote en aprietos. Esto es la verdad que Bill W. y el Dr. Bill D. y cada una de las primeras 100 personas en AA tuvieron que afrontar. Cada uno de ellos se tuvo que dar cuenta que por sí mismos eran diferentes, que nunca podrían beber como la mayoría de los demás. Entendieron que ya no podían beber una copa con seguridad ni una sola. Otros drogadictos y personas con comportamientos adictivos han estado descubriendo lo mismo. Parece existir algo dentro de ellos que quizás de su química cerebral que les dé estar propensos a lo mismo o al mismo tiempo de esos deseos imperiosos cuando regresan a su droga o comportamiento alterador de los sentidos, sin importar cuál haya sido el periodo de abstinencia. Darte cuenta de esto es el primer paso dentro de tu propia recuperación. De hecho, el primer paso de los 12 pasos dice: admitimos que éramos impotentes ante el alcohol y que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. La mente humana es rara, seguirá pensando lo mismo indefinidamente hasta que la cierres la puerta a esa manera de pensar. La mente comenzará a pensar de manera distinta solamente cuando llegue a cierta información a cerrarle esa puerta para siempre. Es por ese motivo que el descubrimiento del Dr. Silver fue tan importante. Pudo decir a los alcohólicos exactamente lo que debían de hacer: dejar de beber completamente. ¿Y por qué? Debido a que eran alérgicos al alcohol. En el momento en que los alcohólicos se dan cuenta de que les sucede a sus cuerpos, de que tienen una alergia y nunca podrán librarse de ellos, cambia su manera de pensar. La información del Dr. Silver cierra la puerta y cancela la posibilidad de seguir bebiendo. Podrás lidiar con tu enfermedad y dejar de beber para siempre solo cuando hayas admitido ante ti mismo que nunca podrás beber otra copa. Todos los programas de tratamiento de alcoholismo y otras adicciones exitosos se basan en la única idea: los alcohólicos o adictos nunca podrán beber o usar otras drogas en forma segura por el resto de sus vidas. Entonces la cuestión es que tú admitas y reconozcas que no puedes volver a beber, no puedes volver a drogarte, porque el problema es cuando la sustancia se introduce en tu organismo y genera esa reacción anormal que ya no te permite parar de beber. Entonces, si quieres estar bien, si quieres tener una vida saludable, con una calidad de vida, es no meterte esa primer copa, no meterte esa primer sustancia. ¿Ok?
Bueno, compañeros, pues hasta aquí el capítulo 4. La próxima semana vamos a ver la naturaleza de la obsesión, hablando ya de esta parte mental. Como nos dimos cuenta, trabajamos la parte física de la enfermedad, que es la alergia, y la próxima semana vamos a trabajar con la parte mental, de la naturaleza de la obsesión. Pues bueno, ya hay mucho ruido aquí con los cuates de la tambora. Entonces, yo les agradezco su atención y nos vemos la próxima semana.